Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor y doy muchas gracias al Señor por permitirme compartir la palabra del Señor con ustedes hoy día. El día de ayer les envié un mensaje pidiéndoles que leyeran los últimos 3 capítulos del libro de Jueces, el cual va a ser la base para nuestra reflexión de hoy día, cuyo mensaje lleva por título Un pueblo sin rey. Y voy a leer el último versículo del libro, el 21-25, que dice así: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los invito a orar. Señor amado, estamos en tu presencia hoy día como iglesia para oír tu palabra, Señor. Queremos ser edificados, queremos ser confrontados por ella, Señor, que nuestro corazón cada día se transforme y nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder, Señor, oír, atesorar y también cumplir tu palabra. Oramos en el nombre y por los medios de Jesús. Amén. El libro de los jueces termina con 2 epílogos. El epílogo que fue la base del sermón de la semana pasada del presbítero Luis Pino, y el segundo epílogo es el que vamos a considerar hoy día, del 19 al 21. Esta última parte relata hechos que están antes de todo lo que está relatando en el libro de los jueces. Esto quiere decir, lo pone al final como una especie de flashback. Va al final de la historia con Sansón, con una degradación del pueblo, y luego cuenta estas historias para mostrar el pecado en el cual había caído el pueblo del pacto. Entonces yo quiero considerar esta mañana 3 puntos que van a estar basados en cada uno de los capítulos. Entonces, la primera idea que encontramos en el capítulo 19 es el valor del ser humano. También quiero señalar que en todos los capítulos vamos a ver matices de estos 3 puntos que vamos a tratar hoy día. El primer relato se trata de un levita que es decir, un miembro de la tribu de Leví, que está casado, en realidad no está casado, él adquirió otra relación aparte de la relación que tenía con su esposa. Es decir, una concubina. Una concubina significa que él tenía una relación paralela con otra mujer que no era su esposa, pero que parece que estaba culturalmente permitido, según lo que podemos ver en este pasaje. Veamos las características de esta relación. Primero, era una relación absolutamente pecaminosa, porque el levita había sucumbido a los patrones y a la forma en que la cultura circundante se movía. Es decir, estaba culturalmente aceptado, incluso vemos aquí que en el pueblo de Dios, tener una concubina. Y este levita tenía una relación básicamente sexual con esta mujer. También relata el texto que la mujer le fue infiel. O sea, era su concubina, le fue infiel y por esa razón lo abandona. Se va, vuelve a la casa de su padre a Belén. Y el levita, si ustedes leen el texto, esperó 4 meses para ir a buscarla. Es muy curioso esto de esperar 4 meses. Bueno, en este caso tal vez no, porque él ya tenía a su esposa y él le hizo falta la sexualidad, el vicio o la adicción que tenía a esta mujer
Entonces va a buscarla a Belén y lo hace de una manera bastante curiosa. Dice que pasaron 4 meses, entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño para hacerla volver. Y llevó consigo criados, un par de asnos para tener una vuelta cómoda. Es decir, la fue a buscar en un buen vehículo, la fue a buscar con un esclavo, con un siervo, para darle seguridad y comodidad a esta mujer y poder llevarla nuevamente a su casa. Eh, y recibir el amor y los favores sexuales que la concubina le daba. Otra situación curiosa acá es que la reacción que tiene el padre frente a la llegada del levita. Vemos primeramente que el levita no le da el valor que tenía esta mujer. Es decir, simplemente es una servidora de carácter, parece fundamentalmente sexual, y nada más. El papá recibe a este levita y fue tremendamente amable con él y le pidió que se quedara mucho tiempo en la casa. Fueron 5 días que no le permitió salir de esta casa. Y uno se pregunta por qué. Bueno, porque el papá no quería que el levita presentara cargos en contra de la mujer. Si presentaba cargos, significaba que él podía perder alguna de sus posesiones y tal vez su posición en su propia comunidad. Entonces podemos ver en este pasaje, en estos primeros versículos, que esta mujer, la concubina de Belén, fue un objeto, tanto para el levita como un objeto sexual, pero también por el padre para evitar problemas para la familia, para evitar que la familia fuera afectada. Entonces, cuando sale de la casa paterna, el levita, no quiere alojarse en una ciudad pagana por cuestiones razonables. Él tenía mucha más confianza de quedarse en la casa de sus hermanos, en la casa de unos hebreos, que en cualquier lugar que fuera una ciudad pagana. La primera ciudad pagana que aparece mencionada en estos textos debió haber sido israelita, pero producto de la propia desobediencia de los judíos, no lo era. Entonces, el levita creyó que los israelitas iban a ser más hospitalarios y también que iba a ser mucho más segura el hospedaje, digamos, en ese lugar. Pero ahí vemos en el versículo 12, perdón, dice, no vamos a entrar a ninguna ciudad de extranjeros, no sea que no sea una ciudad israelita, seguiremos hasta Gabaa. Entonces, sigue el relato diciendo que siguieron el camino a la tierra de Benjamín y llegaron al lugar donde quería llegar. Sin embargo, las expectativas, vemos en el versículo 15, que no se cumplen. ¿Por qué? Porque ellos llegan al lugar y nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. Estaba anocheciendo, ¿vale? Es decir, dice la Biblia que al anochecer. Entonces, cuando ya estaba de noche, absolutamente nadie le había ofrecido su casa. No haberle ofrecido su casa significa primero que mucha gente lo vio. Estaba en la plaza, pasaron muchos benjaminitas por allí y absolutamente nadie le dijo que si quería hospedarse, si necesitaba hospedarse en algún lugar. Era una costumbre de los tiempos esta hospitalidad, y unas reglas de hospitalidad que eran bastante estrictas también. Entonces, no lo alojó nadie, y cuando ya era de noche, pasa un viejito, un campesino, un abuelito, y les dice, y los invita a pasar. El levita le da ciertas garantías, le dice que tiene todo para comer, que solamente necesita un lugar donde dormir. Sin embargo, el anciano le dice que la paz sea contigo. Desde ahora lo que necesites corre por mi cuenta. Solo una cosa, no quiero que pases la noche en la calle. Es curiosa
esta situación, ya que en una ciudad hebrea no le ofrecen quedarse absolutamente nadie, y además el anciano dice que por ningún motivo se deben quedar en la plaza. La pregunta ¿es una ciudad segura o no? El anciano probablemente ya sabía lo que se venía y por eso, estando estas tres personas en la calle, les ofreció su casa. Entonces, la situación que comienza a suceder durante la noche es que unos hombres rodean la casa y, y le piden al hombre de la casa que les entregue o haga salir al forastero que está con ellos. O sea, y no era para asaltarlo ni para nada por el estilo, sino que la Reina Valera usa un eufemismo que dice para acostarnos con él. Sin embargo, la NBI es mucho más explícita diciendo queremos tener relaciones sexuales con él. Entonces era una turba de hombres que querían tener relaciones sexuales con otro hombre. Esto nos recuerda mucho al evento de Sodoma, ¿cierto? Cuando los ángeles están allí y los hombres vienen e intentan también tener relaciones sexuales con ellos. Vemos el grado de corrupción que había en Israel. O sea, un pecado que había entre los paganos también estaba hoy día entre el pueblo de Dios sin ningún tapujo y sin ninguna restricción. Entonces, empeora la situación porque el anciano, para cumplir las normas de hospitalidad, lo hace a un alto precio, que es ofrecerle a la hija casadera o virgen que tenía él en su casa. Nos parece terrible a nosotros ofrecer a la hija en lugar de defenderla, pero al parecer era mucho más importante para ellos cumplir normas de hospitalidad. Vemos de nuevo, en este caso, que la mujer, en este caso la hija de este padre, es también un objeto de cambio. O sea, la pasa para proteger a este levita que era su alojado y así que no le hicieran daño a él, sino que podían hacer lo que quisieran con su hija. Eso lo podemos ver en el versículo 23. Y los llama así el anciano. No, hermanos míos, yo les ruego que no le hagan daño a este hombre, es mi huésped. No cometan tal perversidad. Miren, tengo una hija que es virgen y también está aquí su mujer. Lo curioso es que los hombres no habían ido a tener relaciones sexuales con las dos mujeres que ciertamente sabían que estaban en esa casa, sino lo que querían era tener relaciones homosexuales con el hombre que había llegado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el abuelo, el anciano, no se ofrece el mismo? O en su defecto ofrece al criado, al siervo de este hombre, sino que inmediatamente ofrece a las dos mujeres presentes para librar el pellejo, para librarse de que algo malo les pasara. Entonces, el levita, y vemos que hay una especie de excesiva indiferencia del levita, porque no vemos sus reacciones emocionales, el relato no lo muestra, pero parece que no tuvo ninguna reacción emocional, porque en realidad a esta mujer no le importaba, era un objeto para él. Entonces el levita entregó a su mujer, seguramente cerraron la puerta y él se acostó a dormir. Dice la escritura que
la violaron toda la noche. Esto es un relato real. Es como cuando usted deja de ver una película porque se da cuenta que está basada en hechos reales. Y eso da un poco de miedo. No queremos ver las películas de ese tipo, algunos. Bueno, en este caso está basada en hechos reales. No es una invención, es una descripción de un evento que sí sucedió. Es decir, hubo una mujer hace muchos años en Israel que sufrió tal eh, flagelo, tal abuso y tal sufrimiento que pasó la noche más oscura de su vida. Una mujer real. Entonces, ¿por qué digo que el levita se acostó a dormir? Si nosotros leemos el versículo 27, dice, por la mañana, el levita se levantó y abrió las puertas dispuesto a seguir su camino. Nada había pasado, parece. Entregó a la concubina, su integridad física estaba a salvo, por lo tanto se acostó a dormir y no le importó absolutamente nada lo que la mujer podía sufrir. Cuando la ve tendida en la entrada de la casa, con las manos sobre el umbral, le dice, levántate y vámonos. O sea, la trata prácticamente como a un animal. No hay ninguna emoción. Es como, ya, levántate ahora mismo, que nos vamos. Perdón, el computador se bloquea. Debía hacerlo antes, no me di cuenta. ¿Dónde iba? Bueno, ahora no me pueden soplar ustedes para recordarme dónde iba. Pero ya me voy a enchufar de nuevo. La mujer estaba muerta. Él la toma y la echa sobre un asno y se la lleva. Uno esperaría que después de este relato él hiciera una especie de funeral o un lamento o algo por su mujer o por su concubina abusada. Sin embargo, lo que este hombre hace es más atroz. Es decir, va empeorando la situación, se va deteriorando este lascivo y abusador levita, y lo que hace es digno de una película de terror. Dice que al llegar a su casa, estoy en el 29, tomó un cuchillo y descuartizó a la mujer en 12 pedazos y los repartió por todo el territorio de Israel. Lo que quería, básicamente, era que pasara algo, que los hermanos de Israel tomaran justicia o hicieran venganza por lo que había pasado. Más adelante vamos a ver cómo podemos entrever en el relato las intenciones reales de este levita. Pero la pregunta que nos cabe ahora es la siguiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a las mujeres como un objeto? Recuerdo las palabras escritas por el otro hermano de los Tripp, Paul David Tripp, en su libro sobre sexualidad, diciendo que cuando se mira a la mujer como un objeto, estamos violando la creación del Señor, porque no fue hecha la mujer para aquello. Entonces, también nos cabe preguntarnos, ¿cuántas veces ustedes, nosotros los hombres, hemos considerado una especie de trofeo que lucir nuestra propia mujer, que nos da cierta seguridad, que nos da un estatus? ¿Cuántas veces hemos pensado aquello? O también considerar a la mujer muy eficiente en lo que hace. Entonces, ella me sirve, ella aporta en distintas áreas, pero de igual manera
Cuando solo es eso, corremos el peligro y el riesgo de estar viendo a nuestra mujer como un objeto, como un algo, y no como un alguien. Pero la pregunta va más allá, porque este pasaje no es un pasaje pro-feminista, sino que sino que el pasaje muestra el valor que tiene cada persona por el hecho de ser creado a la imagen de Dios. Si vemos el relato de la creación, dice que hombre y mujer los creó, a su imagen los creó. O sea, no hay nada de inferior en el hombre y en la mujer. Absolutamente nada. Nuestras diferencias son de carácter respecto a los roles que cumplimos y que la propia creación de Dios nos ha mandado a cumplir, tanto para hombres como para mujeres. Pero no hay ninguna posibilidad de mostrar con la Biblia que la Biblia es un libro machista. Por eso no se trata aquí de defender una u otra cosa, sino el valor de los seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado personas? ¿Cuántas veces nosotros hemos intercambiado favores, incluso amistades y amores? Las personas no son un objeto. Las personas son hechas a imagen de Dios. Y sobre todo, cuando hablamos de nuestros propios hermanos, no podemos mirar a la gente como si fuera un objeto. En segundo lugar, y muy relacionado con esto, vamos a considerar en el capítulo 20 la necedad del egoísmo. Israel no obedecía a absolutamente ningún juez, ya lo hemos visto. Ellos pecaban, clamaban a Dios, el Señor les enviaba un juez y luego caían de nuevo, y caían de nuevo, y caían de nuevo, innumerables veces. Entonces, Israel no obedece a Dios, tampoco obedeció a ningún juez, sin embargo, tienen la capacidad de escuchar a este levita inmoral y sanguinario. Fíjense lo que dice al inicio del capítulo 20. Como un solo hombre, todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba y Galaad, se reunieron delante del Señor en Mizpah. Entonces, las tribus de Israel estaban reunidas con el propósito de escuchar a este levita y qué es lo que había pasado. Fíjense que el levita, en su relato, vamos ahí al versículo 4, dice lo siguiente, miren. Al final del 3, los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo tuvo lugar esta infamia. Y el levita, marido de la mujer, les dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi mujer para pasar allí la noche. Tenemos que el relato va exactamente como había sucedido. Pero en la noche, unos hombres malvados de esa ciudad rodearon la casa con intención de matarme. Tim Keller, en su libro Jueces para ti, dice que el levita estaba editando la verdad. Sí, era una edición, era una versión distinta, porque no era para matarlo, efectivamente era para violarlo. Y él, probablemente para no quedar mal y conservar su reputación, que no sé exactamente si la tenía, estaba contando de que los hombres querían matarlo. Y dice: y a mi mujer la violaron tan cruelmente que la mataron. Fíjense que no dice absolutamente nada de lo que no hizo él, que no la defendió, que tampoco se puso en su lugar, que no prefirió que lo mataran a él, sino que prefirió entregarla para salvar el pellejo. Entonces, yo la levanté, dice el 6, la corté en pedazos y envié esos pedazos por todo el territorio israelita para que supieran la maldad y el crimen cometido en Israel. Aparentemente, él tiene una intención honesta, que es que se haga justicia con la muerte de su mujer. Pero como dije, él no tiene la intención de contar la verdad absolutamente. El egoísmo de conservar su propia
su propia reputación lo hace modificar lo que él sabe que había sucedido en realidad. Entonces, podemos ver en el versículo 8 que los hombres actuaron de la siguiente manera. Dice que Israel, como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo: ninguno de nosotros volverá a su campamento ni a su casa, lo que vamos a hacer es atacar a Gabaa, pero lo haremos por sorteo. O sea, ellos ya tomaron una decisión de hacer justicia por la atrocidad que habían cometido estos hombres con la mujer. Fíjense que el levita sale de escena y se convierte en una víctima, cuando él también fue un victimario por omisión. Los benjaminitas, cuando estos hombres fueron, les pidieron que les entregaran a los hombres malvados que habían hecho esta atrocidad. En el 13 dice: entréguennos a esos malvados que viven en Galaad para que los matemos. Así erradicaremos de Israel esta maldad. Sin embargo, los benjaminitas, se negaron, no quisieron, sino que muy por el contrario, todas las ciudades se juntaron con Gabaa para presentar batalla en contra de Israel. El egoísmo era el máximo. No estaban dispuestos a ceder un solo ápice de su orgullo. Y eran de tal manera egoístas que no estaban dispuestos a ser humildes y a mirar la realidad valga la redundancia, con absoluto realismo. O sea, sí habían cometido un pecado atroz. Y ellos no permitieron que a su familia, que a los de su tribu, se ejerciera justicia sobre ellos. Entonces, las batallas fueron de la siguiente manera: 400.000 de los israelitas contra 26.000 benjaminitas. Y volvemos a ver que parece bastante destacados, 700 zurdos especialistas en lanzar una piedra. Esto era como, y dice específicamente que estos zurdos podían pegarle a un caballo en movimiento. Entonces, tenían 700 hombres muy bien preparados para combatir contra el resto de Israel. Entonces, después de decir el qué iban a hacer, después de decir el cómo lo iban a hacer, después el cuándo, recién consultan a Dios para que les diga el quién. O sea, quién irá primero a la batalla contra los benjaminitas. Dios también quiere juzgar al resto de las tribus. Y el Señor le responde lo siguiente. Le dice: primero, el Señor respondió al final del 18: el primero será Judá. ¿Y qué pasó? Podríamos esperar que triunfaran inmediatamente. Sin embargo, 22.000 de los 400.000 hombres de Israel murieron. En la segunda batalla, Dios una vez más les dice que vayan. Y mueren 17.000 hombres. O sea, hagan sumas, porque yo no las voy a hacer ahora. Son muchos hombres los que murieron producto de este levantamiento contra Benjamín para hacer esta justicia. Cabe señalar, y quiero retroceder un poco, que al no aceptar entregar a esos hombres, el resto de Israel declara la guerra para eliminar a la tribu de Benjamín. Entonces, después de tantas muertes, relata la escritura que fueron a la casa de Dios y le preguntan recién, diciendo, por el medio del sacerdote, del sumo sacerdote, del sacerdote Finés, dice al final, ahí en el 28, ¿debemos seguir luchando contra nuestros hermanos los benjaminitas? ¿O es mejor que desistamos? Entonces
Perdón, ahí está. Y el Señor le respondió, vuelvan a luchar, que mañana los pondré en sus manos. O sea, para ellos la tercera era vencida. Pero fíjense que era tal el egoísmo que tenían, que no estaban dispuestos a preguntar al Señor. Ellos querían defender, sí, la honra, pero querían hacer todo a su manera, porque no había rey en Israel, como dice el último pasaje. Entonces, la tercera batalla, mataron a 25.000 benjaminitas. Dice el texto, bien armados. Y el 35 después nos dice que mataron a 18.000 y luego a 5.000 más por los caminos. Entonces la aparente justicia que los israelitas querían hacer se había transformado en una masacre, en una venganza, en un genocidio. Eso es lo que querían hacer. Porque cuando miramos el relato, vemos que en Mizpah, en los primeros capítulos, los jefes de la familia habían hecho un pacto para vengar o para hacer justicia por este terrible, por el asesinato, por la violación y el asesinato que habían cometido estos hombres. Entonces, el capítulo anterior nos muestra el pecado del levita. Este capítulo nos muestra el pecado de los benjaminitas y del resto de Israel. Esto quiere decir que nadie estaba a salvo. No son peores los que violaron a la mujer y la mataron, sino que todo el pueblo estaba corrompido por el egoísmo, por el pecado. Estos no eran paganos, era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba absolutamente corrompido, había abandonado el pacto con Dios. ¿Y qué de nosotros? Ciertamente no hemos matado, o como dice el 48, luego los israelitas se volvieron contra los benjaminitas y los hirieron a filo de espada, matando a las ciudades, a hombres y bestias por igual, y a todo lo que hallaban. Finalmente prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron a su paso. Ciertamente, a lo mejor la mayoría de nosotros, no ha cometido un acto de este tipo. Pero ciertamente hemos vivido nuestra vida buscando nuestro propio bienestar. Ellos lo que estaban haciendo era, con egoísmo, buscar su bienestar. Vemos al levita buscando su bienestar y vemos luego al pueblo entero caer en una atroz matanza contra sus propios hermanos. Hemos vivido nosotros, según el egoísmo de nuestro corazón. Hemos maquillado la verdad para no confesar nuestro pecado. Nos contamos una historia que no es la verdadera. Nos contamos una historia donde probablemente nosotros somos responsables. Nos contamos un relato que no queremos afrontar, como lo hacía el levita. No decimos la verdad. No nos decimos ni siquiera a nosotros la verdad. La ocultamos. Pero ¿saben qué? Esas cosas que ocultamos siempre están allí. Se quedan y se quedan. No queremos perder nuestra reputación. Sin embargo, perdemos mucho más cuando estamos ensimismados, ocultando la realidad, y nos hacemos tremendo daño, porque lo único que logramos cuando no confesamos nuestro pecado, o cuando lo hemos confesado, pero no creemos en el perdón que el Señor nos regala,
lo único que logramos con eso es caer día tras día en mayor oscuridad, en mayor soledad, en mayor desconsuelo. Esta calamidad que estaban viviendo. Y el último versículo del libro, que se repite esa frase varias veces en el libro, es el grito, el anhelo de nuestro corazón, que necesitamos un rey verdadero. No había rey en Israel. Necesitamos un rey. En tercer lugar, la ilusión de la autosuficiencia. Podríamos titular esta parte como el remedio fue peor que la enfermedad. La venganza de Israel era exterminar a Israel. Fíjense que nos aclara el primer versículo del capítulo 21, nos aclara qué pasó o qué pacto hicieron en el capítulo 20 los israelitas. Dice, en Mizpá los israelitas juraron que ninguno de ellos dejaría que sus hijas se casaran con los benjaminitas. No querían que la tribu de Benjamín siguiera viviendo. O sea, el propósito era que matarlos, exterminarlos y que las mujeres que quedaran, los hombres que quedaran, no iban a poder casarse ni procrear. Entonces lo que quieren hacer es un exterminio desde la concepción, evitando la concepción de nuevos benjaminitas. La venganza entonces de Israel estaba basada en un pacto absurdo y apresurado que los líderes de Israel habían hecho. Y tenían que apechugar, según ellos, tenían que honrar el pacto que habían hecho, ese pacto absurdo. Seguramente ellos se dieron cuenta que en algún minuto, cuando su cabeza se enfrió y miraron el asunto con mayor perspectiva, se dieron cuenta que era totalmente absurdo. Entonces, antes de ir contra Benjamín y después de escuchar al levita, en Mizpá hicieron este pacto absurdo. Se reunieron para tratar de arreglar algo que estaba mal. ¿No les parece esto un asunto conocido? Una especie de se me fue la palabra. Ya me voy a acordar. Un recuerdo de lo que ya hemos vivido. Creían que podían arreglar lo que estaba mal en Israel. Lo que ellos mismos también habían descompuesto. La sociedad que habían creado. Entonces, esta ilusión de autosuficiencia, esta ilusión de que podemos solucionar nuestros propios problemas y que podemos hacernos cargo, es realmente una ilusión. No consultaron a Dios, fueron en contra de toda una tribu y ahora su pregunta fue la peor que pudieron hacer. Fíjense que ellos estaban muy aproblemados por lo que había pasado, era terrible para ellos, pero fíjense lo que preguntan. Y vamos a volver también al 19 o al 20, no recuerdo, para ver de qué manera hay una pregunta solapada allí en el capítulo. Dice el 3, Señor, Dios de Israel, ¿por qué le ha sucedido esto a nuestro pueblo? ¿Por qué tendría que faltar una de nuestras tribus? Entonces lo que están haciendo en este pasaje es preguntarle al Señor qué había pasado. ¿A qué les recuerda esto? Quiero revisar este mismo texto en la NBI, si me permiten. Que creo que lo dice de otra manera. Esto no debe haber sucedido, pero bueno, así es cuando
Se está grabando un video y no se puede detener. ¿Qué es lo que dije? El versículo 3 del 21 dice lo siguiente. ¿Por qué le ha sucedido a esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de sus tribus. Básicamente lo que estaban haciendo es echarle la culpa a alguien más por lo que estaba viviendo el pueblo. Es decir, trae el recuerdo a lo que Adán le dijo al Señor: la mujer que me diste. Señor, ¿por qué le está sucediendo esto a tu pueblo? Señor, ¿por qué está pasando esto o aquello? Sabemos perfectamente que es el pecado humano lo que tiene en esta situación a la humanidad y también al pueblo de Dios. Fíjense que si había que reconocer algún acierto, y esto todos lo hacemos, si hay que reconocer algún acierto, ese nos corresponde a nosotros. Y nos damos aplausos, ¿cierto? Y esto, si había un acierto, les correspondía a ellos. Sin embargo, si había que buscar el origen de la desgracia, era Dios quien era culpable. Tim Keller, en su libro ya citado, cita a otro comentarista bíblico, Daniel Block, en Comentario de los Jueces, y dice lo siguiente respecto a esta sección. Ningún otro libro en el Antiguo Testamento refleja a la iglesia moderna como si fuera un espejo, como este libro. Este libro es un llamado a despertar a una iglesia que muere en sus propias búsquedas egoístas, en vez de responder al llamado de los líderes genuinamente piadosos y dejar que Jesucristo sea el Señor de la iglesia. Por todos lados, las congregaciones y sus líderes hacen lo que es correcto a sus propios ojos. Es muy claro que ellos están haciendo algo absolutamente separado de Dios. Dios es un accesorio en su práctica religiosa. Dios es un accesorio en su práctica política, en su estrategia militar. En absolutamente todo, Dios es accesorio aquí en este relato final. Hoy, nuestra cultura ha expulsado a Dios. ¿Por qué? Porque cree poder hacer sola todo por sí misma. Y cuando viene la catástrofe, o como en este caso la pandemia, culpan a ese Dios que no existe. Si hay que buscar el origen, bueno, ese Dios en el cual no creo, él debe tener la culpa entonces. Es decir, le echan la culpa a un Dios que ellos mismos han expulsado y han puesto en el borde. Los asistentes a esta reunión de Mizpah habían hecho un pacto, como dije, para matar a los que no asistieron, o amenazarlos de muerte, más bien dicho, a los que no asistieron a la convocatoria. Lo que estaban haciendo era utilizar un subterfugio. El versículo 8 del capítulo 21. También se preguntaban, ¿hay alguien de las tribus de Israel que no se haya presentado ante el Señor en Mizpah? Lo que habían hecho era amenazar de muerte. Básicamente era eso. Era amenazar de muerte a aquellos que no se presentaran. Entonces ellos dijeron, nos queda un último recurso. ¿Y cuál era ese recurso? Era buscar un vacío en el pacto absurdo que habíamos hecho para poder salir de esta situación. O sea, es un abismo llamando a otro abismo. En estos relatos es una escalada de pecado y de falta de sabiduría, de necedad de los jefes del pueblo. Fíjense acá en el 9. En el 8. Y se dieron cuenta de que ninguno de la familia de Gabes Galaad se había presentado a la reunión en el campamento. Pues cuando se pasó revista al pueblo no estuvo allí ninguno de esa familia. Entonces la comunidad envió a 12,000
hombres con órdenes de matar a todos los habitantes de Jabes Galaad. Si había algo que hacer, si debían cumplir esta amenaza de muerte, podría haber sido contra aquellos que eran culpables, o sea, contra los jefes de familia. Pero ya la sed de sangre que tenían los israelitas era insaciable. Dice que incluso a mujeres y niños, y a todos los varones y a las mujeres que ya hubieran tenido relaciones íntimas con algún hombre. Es decir, era un exterminio total. Cuando esos israelitas llegaron a esta ciudad, a Jabes Galaad, hallaron a 400 doncellas que aún no habían tenido relaciones íntimas con ningún hombre y se las llevaron al campamento en Silo, en la tierra de Canaán. Entonces la comunidad envió un mensaje a los hombres para hacer las paces. ¿Qué querían hacer? Lo que querían hacer era que a los sobrevivientes le dieron 400 mujeres de Jabes Galaad. Fíjense que se van cruzando los temas. De nuevo la mujer aquí aparece como un objeto, de nuevo aparece el egoísmo y también mezclado con este último punto que estamos tratando, que es la ilusión de la autosuficiencia. Mataron niños, mataron hombres, mataron mujeres, mataron de todo. Y hacen las paces. ¿Por qué? Porque habían quedado cortos los cálculos. Qué extraño, se habían equivocado en la solución que habían dado. ¿Y qué hacen? Me trae a mí el recuerdo la solución que da Adán. Cuando él sabía y conocía que Dios, conocía a Dios y sabía que Dios lo iba a encontrar, que Dios lo visitaba cada tarde en el huerto. Sin embargo, él se esconde, ingenuamente se esconde, creyendo que va a solucionar el problema. Y luego, y antes que eso, ya había intentado solucionarlo cubriendo su desnudez. Es absolutamente absurdo, porque vemos que la desnudez cubierta es finalmente cubierta por Dios, cuando sacrifica a un animal para hacerle ropas para ellos. No puedo evitar ver el anuncio de Cristo en esa muerte a Dios cubriendo nuestra propia vergüenza. Entonces, de nuevo, como dije, volvemos al Edén, creyendo que nuestra sabiduría es mayor que la de Dios. Adán, como dije, se esconde, hace ropa con hojas, soluciones parche, soluciones temporales que no tienen, que tienen fecha de vencimiento, tal como les pasó a ellos. Fíjense que ellos, tratando de arreglar lo que habían estropeado, siguen estropeándolo cada vez más. ¿Por qué? Porque les aconsejan a los hombres, a los que habían quedado sin mujeres, 200 hombres, habían quedado sin mujeres. Quiero repasar un poco. Los atacaron, los mataron, pelearon, les negaron a sus hijas, o sea, los exterminaron, todo. Luego le dice al... lo que pasa es que tenemos un predicador también aquí al lado y yo lo escucho, no sé si ustedes lo escuchan, pero me distrajo un poco. Como dije, siguen haciendo las cosas mal, ¿cierto? Y fui repasando cómo las habían hecho mal. Entonces, luego de eso buscan el subterfugio diciendo, esta familia no vino, entonces a esto lo amenazamos de muerte. Cumplamos entonces esta amenaza de muerte para solucionar el tema de que los benjaminitas se quedaron sin mujeres. Tomamos a las mujeres vírgenes y se los damos a los benjaminitas. Listo. Problema solucionado. ¿Qué pasó? No funcionó. Y luego les dan un excelente consejo. Que deben raptar a otras mujeres en Silo, porque va a haber una fiesta. Los comentaristas están un poco
divididos en esto, porque algunos creen que efectivamente son mujeres hebreas que estaban celebrando a alguna de las fiestas anuales, la Pascua o probablemente la fiesta de los tabernáculos. Y otros creen que simplemente eran mujeres cananeas que estaban en una celebración, pero lo curioso es que dice que era una celebración a Yahvé. Supongamos que hayan sido mujeres judías también. En el caso de que fueran paganas era mucho peor la solución. En el caso que eran judías, ellos tenían que raptarlas. Y la tradición decía que si era raptada una mujer, debía compensar a los hermanos y a la familia. Entonces por eso está la orden allí, o parte de la idea diciéndoles que no se preocupen porque la propiedad de Benjamín va a pasar a ustedes. Así que quédense tranquilos con eso. Entonces lo que estaban haciendo era tratar de tapar el sol con un dedo. Es como cuando nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo voy a mostrar ahora mismo. Mira. Yo mandé un mensaje el otro día sobre si alguien tenía a la venta un cable de iPhone o alguien sabía de los dos cables que yo había perdido nuevos y originales, el mío y el de mi esposa, los había perdido. Si alguien tenía información de ellos. No estaba dando recompensa ni nada, pero miren, había un cable en la casa, lo voy a acercar más, y yo lo que hice fue este arreglo. Lo que sucede es que cuando lo hice con wincha en la hora, se cortaba. Entonces la única forma era mantenerlo y en algún minuto cuando se cortaba, yo hacía este movimiento y comenzaba a cargar el celular. Bueno, incluso me quemé con este cable. Es como cuando yo hago ese tipo de arreglos. O cuando ustedes pretenden arreglar una llave con algún elemento que no corresponde. La solución viene a ser peor que el problema. Tim Keller dice en su libro que no existe una campaña militar ni una política de Estado que pueda resolver un problema que reside en y emana del corazón humano. El problema aquí está en el corazón. Esta especie de ilusión por la autosuficiencia, por la autonomía, es meramente una ilusión. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no hemos creído más sabios que Dios? ¿Cuántas veces hemos querido arreglar las cosas solos? ¿Cuántas veces hemos querido luchar contra el pecado solos? ¿Cuántas veces, queridos, nos hemos sentido capaces? Y maquillando un poquitito la cosa diciendo, Dios me ha capacitado para esto. Y no rendirnos a los pies del Señor para buscar la guía, para buscar el consuelo. Y saber que no somos autosuficientes. Dios se encarga de mostrarle a su pueblo cuánto lo necesitamos. Y este segundo epílogo, los 3 últimos capítulos, dan muestra de la necesidad imperiosa que tenía el pueblo de un rey, pero no de cualquier rey. Leo de nuevo el 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que pasó habría pasado. Sin embargo, la historia de Israel nos dice que cuando inician el reinado, no es precisamente la solución a los problemas. Seguía siendo el problema el corazón. Vemos a Saúl, vemos a David, también a Salomón, reyes que eran un anuncio del rey verdadero. Y el anhelo que pone aquí el
el profeta escritor, es que necesitamos un liderazgo, necesitamos un juez, un rey. Israel necesitaba a un rey, pero no era David, no era Salomón, ni tampoco era ninguno de los jueces que habían sido levantados por Dios, porque eran jueces humanos, reyes humanos e insuficientes. Esta historia apunta al verdadero juez, al Rey Jesús, quien vendría a reparar todo lo que estaba mal. Él es el Rey del universo. Él está en control de todo. Él vino para inaugurar su reino. Dice los evangelios reiteradas veces que el reino se ha acercado, el reino ha llegado. Es porque se inicia el desarrollo del reinado de Jesucristo en la tierra, el cual será consumado en el día final. Tenemos la esperanza de que todo lo que está mal y todo lo que hemos hecho mal, algún día ya no nos pese más en el corazón, ya no lo tengamos más en el recuerdo, porque Cristo vendrá y solucionará todo lo que está mal. Sin embargo, ahora ya está el reino con nosotros. Es decir, el Señor ya nos ha perdonado, el Señor ya nos ha librado del pecado, el Señor ya nos gobierna, porque Él es el Rey de su iglesia, y no solo de la iglesia, sino del universo completo. Quiero compartir con ustedes para finalizar el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Nos dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi además a la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas primeras han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. También dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Queridos hermanos, este relato, estos 3 capítulos, nos llaman a mirar nuestro corazón y a examinarnos como pueblo de Dios, como aquellos que tienen esa esperanza, como aquellos que son ya parte del reino de Dios. Primero, el valor del ser humano. Somos valiosos delante del Señor. En segundo lugar, la necedad del egoísmo. Y también examinemos nuestro corazón respecto a la ilusión que tenemos respecto de nuestra autosuficiencia en la vida. Que el Señor les bendiga. Los invito a tener un momento de oración. Señor amado, Señor bueno, te damos gracias porque tú, Señor, has enviado a tu Hijo Jesucristo como Rey y Señor, porque podemos estar a la espera también del regreso de quien gobernará a las naciones, Señor, con justicia. Te damos gracias, Señor, porque vivimos en este tiempo de tensión dolorosa y de espera, Señor, donde aún, Señor, pecamos, donde aún tenemos tristeza, donde aún, Señor,
tenemos dolor y vemos muerte e injusticia a nuestro alrededor. Pero tenemos la plena confianza, Señor, de que tu Hijo, así como vino una vez, vendrá por segunda vez para consumar el reino eterno. Te damos gracias. En su nombre. Amén. Queridos hermanos, también yo quisiera dar algunas exhortaciones respecto a este tiempo que estamos viviendo. Las tengo anotadas porque para no olvidar ninguna. Les quiero decir, queridos hermanos, que durante esta semana yo los invito a que se junten, pero no visiten a nadie. Me refiero a que llámense. Habitualmente yo digo, por favor, llame a aquel que echo de menos, mándele un mensaje, dígale que lo extrañó. Bueno, parece que todos nos estamos extrañando. Mande un mensaje, haga una junta de conferencia para reírse, para animarse, para orar, para estar juntos. También, si puede ayudar a alguien, también hágalo. Tenemos la posibilidad de ponernos en riesgo. Pero la única posibilidad de ponernos en riesgo sería por ayudar a otros. Si tiene la posibilidad, hágalo. Pregunte si alguna de las personas de su barrio tal vez necesita hacer compras o necesita que la lleven al consultorio o cualquier cosa. Estemos atentos para no estar simplemente encerrados, sino para estar también en movimiento, sirviendo a otros. Aquellos que están sirviendo a sus propias familias, sigan haciéndolo. Anímense, queridos hermanos. El Señor está con nosotros. El Señor no ha perdido el control. El Señor es soberano y el Señor es Rey. Así que, queridos, recuerden, llame a aquellos a los que echó de menos. Los voy a invitar a que tengamos un momento de oración y recibamos la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos el lunes, mañana, en un video que estaré mandando como lo he hecho las últimas 2 semanas. Un abrazo, que Dios les bendiga, ánimo, cobremos ánimo y tengamos fe en el Señor.